también tenemos un terminal para A2. Quiere decir que si nosotros no podemos utilizar por alguna razón el terminal A2 de la bobina, de este lado, lo podemos utilizar de este lado. Esto es por cuestión de orden, de estética al momento de crear un alambrado. Luego, podemos ver por acá en la parte superior del contactor, ahí tenemos las entradas, dice 1, 3 y 5 en la parte superior. Y en la parte inferior dice 2, 4 y 6. Aquí donde tenemos las entradas, aparece con L1, L2 y L3, más o menos se logra ver por ahí. En la salida tenemos T1, T2 y T3. Pero también a la par tenemos un número 13 y por acá tenemos un número 14. Y dice NO, quiere decir normalmente abierto. Pero en la parte inferior, ahí por donde, no, este no tiene el otro. Permítame, vamos a ver esto. Este sí. Este tiene un contacto normalmente cerrado en la parte superior y tiene contactos normalmente cerrados en la parte inferior, ¿verdad? Y aparte tiene los terminales de A1, que es la bobina, y A2, ¿verdad? Y por acá también tiene los terminales para A1 y A2. Quiere decir que este contactor tiene dos terminales para la bobina A1 y dos para la A2. Y tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Entonces, dependiendo del tipo de contactor que compremos, así va a ser los contactos auxiliares que vienen integrados en él. Vean, esta parte por acá es la que cuando enclava, esto es lo que se hunde, por decir algo. Cuando yo energizo la bobina, enclava y esto se hunde. Cuando le quito la energía, se libera y eso sale. Eso ya vamos a ver en la práctica, a ver cómo podemos demostrar ese funcionamiento. Luego, vámonos a la pantalla de la PC y veamos la información que tenemos más adelante, que se refiere al relé térmico. Permítanme que es ese que está en pantalla. Ahorita no vamos a poder demostrar el funcionamiento del relé térmico porque no lo he podido conseguir aún. Pero en la otra clase que tengamos, sí, ya lo voy a tener porque ya se supone que mañana me lo van a traer. Van a traer un relé térmico y un disyuntor, porque el disyuntor que vamos a utilizar ahorita, vean en la pantalla de la PC, ahí aparece el que se usa para el control de motores. El que voy a utilizar yo, vean la pantalla, vean la cámara, es un térmico vulgar, ¿verdad? Esos que van en las cajas térmicas de instalaciones eléctricas. Sin embargo, tiene el mismo funcionamiento. Es cortar la energía a todo el sistema que tengamos nosotros energizado. Y si ustedes se pueden fijar, tiene tres entradas, es decir, L1, L2 y L3. Entonces, es para un sistema trifásico. Pero nosotros ahorita vamos a trabajar solamente con 220 voltios, porque yo en mi casa es la tensión más alta que tengo, ¿verdad? 220. Y con eso es suficiente para energizar las bobinas de los contactores. Ahora bien, luego para los motores, no vamos a usar un motor porque no tengo motor a 220, solo tengo un motor trifásico, pero vamos a utilizar este aparatito que tenemos por acá, que es el variador de frecuencia, que sí necesita que le apliquemos 220 voltios. Por aquí tenemos la L1 y la L2 o neutro. Este variador de frecuencia yo lo puedo conectar a 110 voltios y él me genera 220 voltios a la salida.
o lo puedo conectar a 220 voltios porque tiene para L1 y L2, y a la salida él me va a proporcionar voltaje trifásico, es decir, T1, T2, T3, o U, W y B. Por ahí vamos a tratar de enfocar. Quiero ver si se logra ver. Sí, ¿verdad? Ahí tenemos U, P y W. Y están los 3 tornillos para la salida trifásica de este variador de frecuencia. Aquí está la botonera para ponerlo a funcionar y programarlo, pero nosotros solo vamos a ver que enciende en esta práctica. En las prácticas posteriores, posiblemente yo les muestre cómo funciona el generador, perdón, el variador de frecuencia para arranque de motores. Entonces, son los componentes que tenemos para hacer la práctica de este día. Y también tenemos por acá una botonera Start Stop. Esta botonera ya está usada y por ahí podemos ver que ya se dañó de esta parte. Vean, esta partecita de acá ya está dañada. Está dañada porque pues, esta botonera ya está demasiado usada, ¿no? Pero importante, vean, ahí tenemos un contacto que dice NC, que es normalmente cerrado, y tenemos otro que dice NO, que es normalmente abierto. El normalmente cerrado es para el stop, que es el rojo, y el normalmente abierto es para el start, que es este verde. Cuando nosotros invertimos vean, presiono el rojo y acá sale una parte roja. Quiere decir que esos 2 tornillos que están por ahí son los terminales para el stop. Y dice 1 y 2. Luego presionamos el verde y el verde ahí salta una parte verdecita y ahí están los números 3 y 4 para el contacto normalmente abierto, que es el start. Es decir, con este vamos a arrancar el sistema y con este lo vamos a detener, ¿verdad? O parar. Arranque y paro de un motor. Bueno, entonces vamos a tratar de ir armando la práctica. Ven, yo ya tengo por acá cortados los cablecitos. Ya traté de hacer la práctica antes de demostrárselas porque esto es bien complicado y les voy a explicar. En los armarios de control de motores debe de quedar ordenada la instalación eléctrica. Aquí no es como cuando nosotros estamos haciendo la instalación de un tomacorriente o un foco, ¿verdad? Con un interruptor o un switch, que nosotros dejamos los alambres como salgan, como caigan. En la única parte que nosotros tratamos de dejar bien ordenadito es en la caja térmica, pero en el resto de la instalación dejamos los cables como sea, ¿verdad? En las cajitas rectangulares solo los doblamos, los presionamos y ahí los dejamos. En las cajas octagonales o cuadradas, de igual forma, hacemos los empalmes y solo presionamos el montón de cables, los dejamos ahí todos mal enrollados y no hay problema. Pero en un control para motores, la instalación debe de quedar ordenadita, debe de quedar con estética. Si no le queda así, pues usted demuestra que no es un buen técnico. Entonces, vamos a tratar de ir armando detalladamente y se van a ir fijando al detalle. Voy a tratar de ubicar el teléfono, permítanme porque no tengo dónde ubicarlo para poderles demostrar. Permítanme un momento.
Bien, por ahí se puede visualizar. Vean, vamos a comenzar con el disyuntor. Se supone que este está en la caja térmica y ahí le llegan las tres fases, ¿verdad? Para el control trifásico de motores. Aquí tenemos por colores, ¿verdad? Aquí puede ser la L1, L2 y L3, o contrario, L1, L2, L3, no importa. Lo importante es que los tenemos por colores. Y vean el arreglo que yo he tratado de hacer con este térmico, ¿verdad? Se llama termomagnético. A las salidas están los tres tornillos. Ahí están para la salida que va a alimentar al contactor, ¿verdad? Entonces, estos alambritos que tengo por acá, siempre vean del mismo color. Aquí está un blanco, un negro y por acá tenemos el azul. Entonces los vamos a ir ubicando donde está cada color a la entrada del magnetotérmico. Vamos a girarlo. Vean, ya tenemos de la salida del disyuntor que van a ir para los contactos principales del contactor. El contactor, podemos decir que trae los terminales de entrada y los terminales de salida. Eso no quiere decir que si por error lo pongo al revés no me va a funcionar. Claro que me va a funcionar porque lo único que hace es enclavar, ¿verdad? Y al enclavar lo que hace es unir los contactos internos que están entre las entradas y las salidas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ubicarlo. Vean, en los diagramas que nosotros podemos observar en la teoría, armamos el circuito de fuerza y aparte tenemos el circuito de mando o de control, pero acá lo vamos armando al mismo tiempo. Quiere decir que si yo tengo una bobina que va a funcionar a 220 voltios, necesito dos de las fases para que pueda funcionar el contactor. Entonces, de una vez vamos a hacer la conexión de una de las fases para la bobina o para el terminal de la bobina. Vean, aquí está el terminal de la bobina A1 y aquí va a llegar la L1, por decir algo. Quiere decir que entre esos dos terminales yo tengo que hacer un puente, ¿verdad? Una conexión. Entonces ahí tengo que poner ese puentecito que se ve de color azul, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarlo junto con la alimentación del contacto principal.
Permítanme que este volado no haga de... Vamos a sujetar primero la parte de la bobina y luego vamos a sujetar. Ahí. Permítanme. Vale, ahí ya tenemos una fase conectada a la bobina. Vamos a conectar las siguientes dos entradas. Voy a dejar la línea negra solo puesta porque acá me hace falta la parte del control. Entonces después voy a apretar eso. Pero ya tengo por ahí alimentada la entrada del contactor. Permítanme, vámonos a la máquina. Este es el circuito que vamos a tratar de armar. Ahí está lo que es el disyuntor, aparece como Q1 y aparece el contactor como KM1. Y al final está el motor, que nosotros vamos a utilizar el variador de frecuencia. Luego vean, de una de las fases va a ir para el control y de la otra fase va directo a un terminal de la bobina del contactor. Esta unión ya la hice con el cablecito azul. Ya la tenemos por ahí. Ahora bien, vamos a ir con la otra fase, que es la línea roja, y va a ir a la botonera. Botonera Start Stop. Esta, como viene integrada, ¿verdad? Hay unas que vienen separadas, el stop con el start, pero estas vienen unidas. Pero siempre sus contactos están por ahí y vamos a tener que hacer una unión. Vean en la computadora la información, tenemos 11 y 12, pero de 12 y 13 tenemos una conexión, que es que vamos a hacer un puente. En estos dos contactos que tenemos por acá, uno dice 2 y el otro dice 3. El 2 sería para el 12 y el 3 sería para el 13. Entonces vamos a hacer un puentecito. Vamos a ver. Este es el stop. Por aquí está el 1. Aquí va a llegar la entrada. El puente va entre el 2 y el 3. Y lo vamos a poner por ahí. Vean. Vamos a presionar esos tornillitos. Ahí está el puente, vean. Entre el 1, perdón, entre el 2 y el 3. Ahora, en el 1 viene la entrada de la otra fase. Quiere decir que si esta botonera nosotros la vamos a tener ubicada en esa posición, vamos a tener que, permítanme, ¿cuál es el que iba por ahí? Vamos a ver si es este, no, este creo que. Permítanme que ya los tenía medidos. Este es. Vamos a presionar por ahí, permítanme. Ahí está ya bien sujeto. Ya no se sale, a menos que le aplicamos una gran fuerza. Ahora vamos a ver el número 1
que es este terminal que está por acá, dice el número 1, ahí vamos a conectar la entrada, ¿verdad? Al número 1. A ver cómo aprieta este, permítanme. Ok. Ahí. Vamos a ubicarlo por acá. Ya está conectado en el 1. Quiere decir que si vemos en la computadora, ya conectamos esta línea, ya llegamos al stop y salimos por la número 12 a la número 13, que es el puentecito que, permítanme, tenemos a este lado. Este puentecito. La entrada por la 1, de la 2 sale a la 3 y de la 4 tiene que salir para la bobina, para poder cerrar el circuito, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer esta conexión para cerrar el circuito y que el contactor pueda enclavar. Vamos a girarlo nuevamente y vamos a ver cuál es la línea que va por ahí. Si no me equivoco es esta. Sí, esta es correcto. Permítanme, vamos a aflojar por acá. Bien, y ahí se supone que el circuito ya debe de enclavar. Ya hicimos toda esta conexión hasta el contactor, solo no hemos conectado el motor y el circuito de mando, ya conectamos el stop, ya conectamos el start y la bobina del contactor y llega a la otra fase. Quiere decir que ya puede enclavar. Falta que nosotros conectemos el motor. El motor, ya les dije, va a ir a 220. En este caso, vamos a usar el variador de frecuencia. Y por acá, en este toma improvisado, que está por acá, tenemos 220 voltios. Este es un toma 110. Sin embargo, lo hemos modificado para que tenga 220 voltios. Vean la conexión mal hecha que vamos a hacer, solo para la demostración. Ahí hay 220 voltios. Ya les mostré la bobina del contactor, que es a 220 voltios. Si esto no tiene 220 voltios, el contactor no va a pegar. Vamos a ubicarlo así para poder ver. Aquí tenemos el start. ¿Pueden observar lo que hace? Sí, profe. Va. Sí, profe. ¿Por qué creen que no enclava? Lo libero, él también libera sus contactos. ¿Ve? Lo tengo presionado. Ahí está. ¿Ve? ¿Por qué creen que hace eso? Ahora bien, aquí está indicando el... Ya se lo muestro, permítanme.
y lo vamos a poner. Vean, cuando yo enciendo o activo el mando del circuito, ahí enciende. Lo libero, él tiene un condensador ahí que carga, bueno, y almacena un montón de energía y pasa un espacio y él se apaga. Lo volvemos a hacer, vuelve a encender, libero y ahí él está todavía encendido, bota la carga y se apaga. Se supone que fuera un motor, ahí estuviera girando. Ahora bien, vamos a la máquina. Como nosotros solo hemos conectado el stop y el start, perdón, no hemos hecho o no hemos utilizado el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor para poder hacer que el contactor enclave, por eso es que está funcionando el circuito de esta manera. Es decir, yo presiono, él activa, pero si yo suelto, también él libera sus contactos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el enclavamiento, ¿verdad? O la autorretención. La autorretención, vean, tiene que ir de los contactos del estar, es decir, del 3 y el 4. Del 3 para el pin 14 y del 4 para el pin 13. O lo contrario, ¿verdad? No importa. Ahí lo que queremos es agregar este contacto auxiliar que trae el contactor para que él pueda hacer la autorretención. Ahora, la autorretención la vamos a hacer con estos cables azules. Vean, aquí tengo por este lado el 14, que es NO. Vamos a tratar de enfocarlo, permítanme. Aquí está el 14. ¿Ve? 14, NO. Y por acá tenemos el 13, es este que está por acá, que también tiene que decir NO. Entonces ahí vamos a hacer la autorretención. Déjenme ver cuál fue el cablecito que utilicé por acá. Creo que es este. Solo que vamos a desconectar porque no vaya a ser que nos dé un choque eléctrico. Después vamos a conectar. Hey, profe, ¿y por qué no utiliza el disyuntor en vez de estar conectando y desconectando? Fíjese que esto solo lo he puesto para que usted vea que debe llevar un mecanismo de protección, pero está improvisado. Vea las líneas como las he conectado por ahí y vienen a este lado. Entonces pasan por bajo del magnetotérmico y llegan a estos terminales de conexión porque son los únicos terminales de conexión que tiene. Y acá tendrían que entrar a unas cuchillas. Entonces, solo para la demostración estoy simulando que llegan los cables a la entrada del disyuntor y que por aquí pueden salir y nosotros con esto podemos activar o desactivar todo el sistema. Pero en sí, ahorita, como no tengo el componente original para esta instalación, lo estamos improvisando. Y esta conexión que está por acá es la misma que está acá. Es decir, viene por bajo y conecta a este terminal. Entonces, aunque yo lo suba o lo baje, él no está haciendo absolutamente nada porque la alimentación le llega por bajo. Repito, esto solo es para demostrarle que la instalación debe de llevar un elemento de protección, pero como en este momento no lo tengo, estoy improvisando de esta manera, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera una caja térmica donde pudiera tener tres cuchillas, perdón, para poder instalar este magnetotérmico,
entonces no estuviera haciendo esta chabacanada, ¿verdad? Esta es una chabacanada. Esta solo es para efectos de demostración, para que usted entienda que las líneas llegan al disyuntor. Este me sirve de protección o corte y cierre de energía y protejo toda la instalación. O me protejo también al momento de hacer una reparación. Eso solo es para que usted entienda eso, ¿verdad? Pero aquí está improvisado. Esto no se debe de hacer. Entonces ya desconectamos. Vamos a hacer la autorretención. Regresamos al contactor. Entonces, vamos a conectar en el terminal 14. Vamos a darle vuelta a esto. Vaya, vean, ya quedó conectado el cable de la autorretención. Vean, ordenadito al terminal 14. Ahí baja el cable y viene a la botonera Start Stop. Justamente al terminal 2 de el stop. Y por el terminal 4, ¿verdad? Vamos a sacarlo para que haga la autorretención con el terminal 13. Vean, el terminal 4 de la botonera Start llega a la bobina. Quiere decir que es igual que yo lo conecte acá en este terminal o que lo conecte de acá para el pin 13. Entonces, para que quede más ordenada, en vez de traerme un cable por toda esta línea, ¿verdad? Imagínense lo tuviéramos que a unos 2 metros la botonera del contactor, todo el cable que vamos a utilizar. Entonces, da lo mismo que lo conectemos de este terminal de la bobina o que lo conectemos del terminal de la botonera. Entonces nos queda mejor que lo conectemos del terminal de la bobina. Entonces vamos a aflojar ahí la bobina para poder conectar la autorretención. Ahora sí, se supone que hoy ya debe de enclavar. Y vean, el circuito ha quedado ordenado. Ahora vamos nuevamente a conectar. Este lo vamos a apartar, que este no lo usamos. Una fase y la otra fase. Vamos a simular que cerramos o subimos los térmicos, ¿verdad? Del disyuntor, aunque ya les dije que eso está improvisado. Y vamos a ver esto, vamos a ubicarlo de esta manera para poder enfocar todo de una vez.
Se supone que hoy, cuando yo presione el start y lo libere, él debe de enclavar y debe de quedarse así hasta que yo presione el stop. Veamos, a ver si no hacemos un corto. A ver, ahí queda enclavado. Ahí encendió. Venimos y liberamos. Allá termina de descargarse el condensador y se apaga la pantalla del variador de frecuencia. Volvemos a hacerlo, enclavamos el circuito, ahí queda el contactor enclavado, ¿ve? Y detenemos el circuito. Arranque y paro de un motor a 220 voltios. ¿Preguntas? ¿En qué parte? Bueno, sería en la parte de arriba que iría un relé térmico, ¿verdad, profe? El relé térmico va a la De un salida. motor. Permítame, vamos a irnos a la información. Ahorita le vamos a poner un circuito, permítame. Permítame. Denis. Ve, ahí está un circuito. Eso lo vamos a ubicar bien. Va. En la pantalla usted puede ver acá. Permítame que está aquí. L1, L2, L3. Se supone que este es el disyuntor. Ahí dice magnetotérmico. Luego está el contactor. Y a la salida del contactor está el relé térmico. El relé térmico, recuérdese que es para proteger de sobrecargas al motor. Es decir, si este motor, por recalentamiento, la corriente llega a un nivel que está previamente programado, él se va a proteger y se dispara. Eso nos indica que hay un exceso de corriente. Por eso se llama relé térmico. Por si hay un incremento de corriente por el sobrecalentamiento en el motor, él se protege, se dispara y abre el circuito y eso nos indica que hay que darle mantenimiento. Pero el relé térmico siempre tiene que ir después del contactor. Es decir, en este circuito que tenemos nosotros por acá, tendría que ir a la salida del contactor. Que iría el relé térmico y en todo caso el motor tendría que ir conectado al relé térmico. Obviamente, como el relé térmico también trae contactos normalmente abiertos y cerrados para protección, tendríamos que agregarlos acá, ¿verdad? En alguna parte tendríamos que poner los contactos de protección, que al haber un exceso de corriente, él se dispara, se abre y desaparece la tensión de la bobina y todo el circuito debe de desactivarse. ¿Más preguntas? Ajá. ¿Qué calibre de cable es el que ha usado, profe? Calibre, vea. Excelente la pregunta. El calibre va a depender de la corriente que maneje el motor para la fase, ¿verdad? Para L1, L2 y L3. Quiere decir que si yo tengo un motor que me consume, por decir algo, una corriente de arranque de 40 amperios, tendría que usar un cable número 10. Si la corriente es mayor, un cable número 8. Si la corriente es menor, puedo cambiar a cable número 12. Ahora, el control, por lo general, se hace con alambre, con cable número 16. ¿Sí? El 14 que estoy utilizando yo no es adecuado. Y le voy a decir por qué. Porque los tornillitos o los espacios que vienen en cada componente son ya a la medida del alambre número 16 o cable número 16. Entonces, si nosotros le metemos 14, es mayor el diámetro y ahí comenzamos a dañar las botoneras o los contactos, ¿verdad?
Entonces, ahí tendría que ser cable número 16 para el control. Y la alimentación del motor va a depender de la potencia que maneje cada motor que estamos controlando. Pero excelente pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, Santos. Santos. Está bien. ¿Otra pregunta? En la información que nos envió estaba diciendo de tipos de disparo o curvas de disparos que son tipo B, tipo C, tipo D y tipo Z. Y el calibre y la corriente del magnético y el calibre. Lo que no me queda entendido era un ejemplo que estaban dando. Que Un ejemplo. sí, Sí, nosotros no vamos a entrar, ya le digo, a tanto detalle. Eso ya es para las personas que se encargan de diseñar las curvas de carga de los motores para ver la corriente que va a manejar, ya sea el magnetotérmico o el relé térmico o el contactor. Nosotros no nos metemos tanto a eso. Entonces, no se preocupen, no les voy a preguntar de esa parte, ¿verdad? Pero las curvas características, sí sirven para efectos de diseño. Pero como nosotros solo vamos a controlar, entonces no necesitamos conocer pues a profundidad esa parte, ¿va? Sin embargo, si usted puede interpretarla, sería bueno. Pero no crea que le voy a preguntar de esas curvas porque no es el área de nosotros. El de nosotros es el control, ¿verdad? Obviamente tenemos que saber la corriente que maneja el motor para saber cuál es la corriente que vamos a manejar en el relé térmico para la protección. Eso sí, ¿verdad? ¿Algo más? y en cuestión de los contactores, ¿cuál es el más recomendado según, o el más utilizado según una empresa? Porque están los de clasificación C1, C2, AC2, AC3, de C, del 1 hasta el 5. Es que la clasificación es dependiendo la carga que va a manejar y dependiendo el tipo de motor. O sea, esa información, para eso están como le digo, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Como un manual técnico, donde usted va a buscar todas esas especificaciones, pero eso ya cada empresa lo tiene, pues. Si usted va a ir por ejemplo, a la Lido, y la Lido, de acuerdo a los motores que ellos tienen y a la empresa que le compran, ellos les dan esos manuales para que ellos puedan ver todas esas curvas, las corrientes, para ver qué tipo de relé se va a utilizar, porque va a depender de la carga que está alimentando, si es carga inductiva. A veces se utilizan contactores para otras situaciones, no solo para motores, pero eso depende y de también qué tantos enclavamientos va a ser al día, por decir así. Como usted sabe, todo equipo trae su cantidad de maniobras. Por ejemplo, un interruptor le dice ahí que 10,000 maniobras. Quiere decir que 10,000 veces usted lo puede abrir o cerrar. Entonces, igual los contactores, dependiendo qué tanto usted lo está activando y desactivando, así sus contactos comiencen a generar chispas y comienzan a deteriorarse. Hay que desarmar el contactor, lijar los contactos y volverlos a montar. Y cuando ya está demasiado desgastado, entonces hay que cambiar el contactor, ¿verdad? ¿Algo más? Profe, ¿va a mostrar usted el desarmado del contactor o No, no? el desarmado del contactor no, porque es arriesgarse a fregar un contactor.
Y si supiera con el esfuerzo que hemos conseguido estos, imagínense este que tengo por acá, está bastante nuevo. Y si yo me meto a desarmarlo y por alguna razón se me pierde algún segurito o un resorte, ya valió madre el contactor. Y el contactor, dependiendo la corriente que maneja, así es el precio. Por ejemplo, este anda entre unos 25 a 30 dólares. Pero hay otros que valen 60, 80, 150 dólares. Entonces, arriesgarse a dañar 30 dólares, no llegaría hasta ahí porque estaría arriesgándome. También están en YouTube los videos de cómo se desarman, podríamos ver algunos por Y la nuestra verdad propia que sí, cuenta. en la información que les he dado ahí están todas las partes que lleva el contactor internamente. Y YouTube sería una buena opción, ¿verdad? Ver cómo se desarma y tratar de desarmar uno sin perderle pieza, ¿verdad? Cuando se les da mantenimiento, ya en una empresa, ya ahí sí es obligación que usted pueda desarmar uno. Pero ¿qué sucede? Las empresas, como ya cambiaron un montón de veces los contactores, tienen un montón de hueseras por ahí. Que viene usted y agarra y comienza a practicar en los que ya están desechables, en los que ya no se utilizan. Pero también depende de la pericia que usted tenga, porque si usted llega a una empresa y solo está ahí esperando que le digan, ¿va? No, ahí debe ser, mire, y ese contactor puedo desarmarlo para ver. Y ahí si el que está con usted, ¿verdad? Es buena onda, le dice, sí, hombre, mira, se desarma de esta forma o le quita esta pestaña y él mismo le puede enseñar. Pero porque son contactores que ya están desahuciados, es decir, ya no se utilizan. Sin embargo, para que usted aprenda a desarmarlos y armarlos, sí se pueden usar, ¿verdad? Pero yo en lo personal sí no me voy a meter a desarmar uno de estos, porque trae unos seguritos ahí que se me pierden. Adiós, contactor. ¿Más preguntas? ¿La Presi está conectada? No, No, no está conectada. ¿Está dormida todavía? sí, sigue durmiendo. Presi me toma la asistencia. Porque Vaya. en el examen que van a tener a las 7 de la noche, voy a tratar de mejorarles a aquellos que salgan mal, ¿verdad? Si es que han estado en la clase. Si no, pues, si no están en la clase y salió mal, mala suerte. Gracias por considerarlo a uno, profe. Ay, Y tío. Helio está conectado. Según lo que yo vi, sí está conectado. Va, porque por Helio estamos a esta hora. Yo a las 7 de la noche quería dar la clase. Pero Helio dijo que no, que a las 7 de la mañana. Bien, entonces, estamos. Si no hay más preguntas, señoritos y señoritas, suerte para la evaluación de las 7 de la noche. Les va a salir un par de preguntas de la práctica que hemos realizado ahorita. Desearnos suerte para su examen.
Alejandro. ¿Cuál suerte vos estudiar? Hey, yo quisiera saber cómo hacen ustedes para... Ay, la mano. Hay unos que 8, 8, 8, 8, 8, 8. Hay grupitos. ¿Cómo hacen? Y yo Estudiamos. 7 este nombre. ¿Quién le sacan 8? Estudia, profe, se estudia. Se estudia. Bueno, Yo me usted se